La legalización de las drogas es y seguirá siendo un tema de mucho debate en nuestro país y en muchas partes del mundo. Solamente antes de presentar a mis invitados, quiero darles alguna información que parece importante, muy reciente. Ayer lunes 6, la cadena CNN en los Estados Unidos divulgó una encuesta bien interesante. Según la misma, fíjense ustedes, el 55% de los norteamericanos aprueban la legalización del uso de la marihuana. Un año atrás, el 2012, la empresa que es la General Society Survey sacó también una encuesta y que ese nivel de aprobación iba por el 43%, o sea que en un año ha subido algunos puntos interesantes. Como ustedes saben, el estado de Colorado hace muy poquito acaba ya de decretar la legalización de la marihuana para fines recreativos. Lo mismo va a pasar con el estado de Washington, más o menos hacia mediados del 2014, y en Nueva York ya la legislación está tratando de, modificar sus disposiciones en la medida o para permitir que, por ejemplo, el uso de la marihuana pueda ser utilizado a pacientes en estado grave. Esta información la ha proporcionado el New York Times. Pero volviendo a la encuesta de CNN, rápidamente, el tema de la legalización o de las personas que están a favor de la legalización ha ido increciendo de manera notable. Fíjese, en la década de los 90, o sea, respecto, la situación actual, además del 55% que aprueben la legalización, representa el doble del nivel de aprobación de la legalización en los años 90 y representa el triple de la cantidad de personas, según esas encuestas, que estaban a favor de la legalización en los años 70 y 80. O sea que digamos que ha ido el tema increciendo de manera interesante. Por supuesto que también la opinión sobre si la, marihuana particularmente es lesiva a la salud y es, una puerta para probar otro tipo de drogas más duras, un tanto más dañinas, por supuesto, también ha ido bajando sostenidamente a nivel de la opinión pública norteamericana. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, respecto a los que piensan que fumar marihuana es moralmente reprobable, ¿no es cierto? Hasta muchos años era vinculado a temas éticos o morales. Por supuesto, esto ha significado que ha crecido el número de consumidores. Les doy un dato final. En 1987, respecto al tema moral, el 70% desaprobaba el consumo de marihuana. Hoy solamente esa desaprobación llega al 35%. ¿Qué dice todo este tipo de cosas? Que en realidad hay, por lo menos en los Estados Unidos, y creo yo en muchos países de Europa, un incremento de las personas a favor del tema de la legalización, a favor de permitir el consumo de determinado tipo de casos en pequeñas dosis, y por supuesto ese debate se ha trasladado recientemente en América Latina con la decisión de Uruguay. Tenemos justamente, un poco para básicamente ejemplificar lo que acabo de decir, este es el mapa de los Estados Unidos y los estados que están marcados en rojo son los que en la actualidad están permitiendo el uso de marihuana para casos medicinales, es decir, para tratamientos, ¿no? No sé si tengo mal ojo, pero debe ser un tercio de la geografía norteamericana que ya es permisiva con el uso de la marihuana como uso medicinal. Pero bueno, repito, el tema se trasladó a América Latina con la decisión uruguaya y es importante determinar de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Ricardo Soberón, ex jefe de vía, me acompaña esta noche y también lo había dicho don Baldomero Cáceres, un profesor jubilado de la Universidad Agraria La Molina, además un conocido y muy destacado experto en el tema de la hoja de coca en nuestro país, además es una persona que por muchos años ha sentado opinión sobre este tema, muchas opiniones por supuesto que no han dejado de ser controversiales e importantes y por eso mismo es un gusto tenerlos a ambos con nosotros esta noche. Buenas noches, ¿cómo están? Disculpen esta introducción, pero quería dar a los televidentes un poquito de cifra de cómo está la cosa. Y yo pienso que es bueno empezar por Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque son los principales países de consumo y cualquier alteración en los patrones de consumo desde el punto de vista, cuantitativo, evidentemente tiene que ver con el precio de los principales productos del narcotráfico. Ricardo, pero pasando nuevamente al tema de América Latina, ¿qué es lo que ha sucedido específicamente en Uruguay y qué es lo que ha dispuesto la legislación vigente?
Yo creo que se está produciendo, Mario, y te agradezco la oportunidad de poder plantear este tema en los medios de comunicación del Perú. Se está produciendo un profundo cambio de paradigma luego de 100 años de fracasos en esta guerra contra las drogas. Y lo importante es que se hace dentro de los Estados Unidos, como han podido ver los televidentes en los diversos estados de la Unión, pero también fuera. Y eso yo creo que no tiene ya vuelta atrás. El fracaso es de tal magnitud, en términos de recursos expendidos, en términos de daños ocasionados a campesinos, a mujeres. Hoy se ha suicidado una interna en Chorrillos porque no fue atendido su caso. Y en fin, los costos son muy altos y eso está provocando la necesidad del cambio. Ojalá que se permita en el Perú, de una vez por todas, abrir un debate informado, serio, ¿no? Político, jurídico, sanitario, para que la gente deje de ser desinformada como lo ha sido en los últimos 30 años. Eso es importante. Don Baldomero, ¿piensa usted que esa es la forma de abordar el tema de la legalización? Mire, personalmente lo que me preocupa es la salud pública, ¿verdad? Y entonces, en el caso de la marihuana, la transformación en Estados Unidos comenzó el año 71 con la publicación de un libro de un profesor de Harvard, Lester Greenspan, que se llama Marihuana Reconsiderada. Este señor se hizo muy famoso, después publicó uno, Marihuana, la medicina prohibida, fue consultor de Congreso, es una gran figura norteamericana, también ha trabajado sobre cocaína luego, pero sobre todo en marihuana él revisó la información y mostró cómo la marihuana era una planta medicinal. Vale decir, un proceso similar al que se ha cumplido aquí respecto a la hoja de coca. Correcto. La hoja de coca, según la ley, sigue siendo una droga, el usuario un drogadicto, pero en fin, es la ley, allá los políticos que no quieren oír nada del tema, nunca lo debaten. Pero en realidad es una ley monstruosa que pone a la situación de la hoja de coca y la marihuana como si fueran drogas tóxicas. ¿A un nivel de penalización se refiere usted? Llega a la penalización, pero basta con la estigmatización que se hace. Perfecto, eso es importante. Se estigmatizó el coqueo andino como una drogadicción y se estigmatizó el uso de marihuana como otra drogadicción. Esa no es una versión médica, esa es una versión estrictamente psiquiátrica. Porque la ley internacional está basada no en juicios médicos, sino en juicios estrictamente psiquiátricos, mentirosos, como es en el caso de la hoja de coca, en que ni siquiera se recordó que Hipólito Unanue la había defendido en el pasado. Correcto. De igual manera, hay figuras que han defendido la marihuana en el pasado, antes que surgió la psiquiatría, que estigmatizó las plantas en beneficio de las grandes farmacéuticas que venden una serie de porquerías en la farmacia con efectos laterales. Porque a veces desconocidos. Así es, y acumulativos, ¿verdad? Pero que en realidad yo en eso soy antipsiquiatra. Radical, vale decir, creo que si se quedan los médicos, entre médicos y psicólogos podemos hacernos cargo del bienestar humano y no los psiquiatras que siempre han recurrido a métodos bárbaros y ahora recurren a pastillas que solucionan el problema familiar, pero no el del paciente mismo. Ahora, no es un mito, y se lo planteo a los dos, ustedes que son conocedores, pensar también, yo digo, además debo partir por afirmar que yo sí estoy de acuerdo con el tema de la legalización de algunas drogas blandas de manera progresiva, pero como parte de un acuerdo consensuado de la sociedad multilateral y que no solamente involucre al Perú, digamos, como eje, ¿correcto? ¿Me permite una pequeña intervención nomás? Creo que hay que hablar de plantas, no de drogas suaves ni de drogas duras. Salvar las plantas. Salvando las plantas, solucionaremos el problema de la drogadicción en el mundo. Voy con mi pregunta entonces. Seguro. Otra de las cosas que se dice, o es parte del debate, es que solamente la despenalización o la legalización, como se quiera decir, en el consumo determinado y bajo determinadas condiciones de estas plantas o drogas, no va a ser una solución al tema del narcotráfico. O sea, se ha planteado que es parte de una solución, pero no la solución per se. No sé qué piensa. Fíjate, Mario, en casi todas las experiencias de reforma que se están dando, los procesos de legalización de una determinada planta no necesariamente significa la legalización de todo el problema. Este es un primer dato de la realidad que hay que poner muy claro. Es decir, un Estado como el uruguayo sigue reprimiendo el narcotráfico, el crimen organizado, los insumos químicos, etc. Pero decide quitarle el mercado de esta planta al crimen organizado del Brasil y del Paraguay. Esa es la opción política.
Tanto así que el precio que está planteando poner el instituto uruguayo que se va a hacer cargo de este mecanismo es el precio que pone el narcotráfico en el mercado. Hay que aclarar, tú lo decías bien antes de entrar al programa, que esta disposición supone que el Estado va a producir marihuana y la va a comercializar. Ambas cosas, en exclusiva y de manera monopólica. ¿Es decir, eso es en correcto? este caso, no tan así. Hay algunas diferencias. Se plantea, por ejemplo, estándares de cultivo. Van a haber personas individuales, clubes específicamente registrados que van a poder hacer el acto del cultivo, de la siembra, de la cosecha, el cuidado. Van a haber cooperativas u otras formas empresariales para poder comerciar en los espacios referidos. O sea, no va a ser un monopolio estatal, mejor dicho, va a ser dejado a la libre Va a haber iniciativa. control estatal. Control, pero estatal. digamos con libre iniciativa privada para manejar para participar en el proceso. Y lo importante, Mario, es que esto se da en el marco de un gran acuerdo hemisférico hecho en el mes de mayo del 2013 en Antigua, Guatemala, cuando se reunieron los presidentes de la Organización de Estados Americanos y aprobaron la Declaración de Guatemala y dijeron: alimentamos nuevos abordajes, porque lo curioso es no cambiar cuando evidenciamos el fracaso. Lo que aquí estamos haciendo es cambiar 100 años de haber hecho el mismo error, de haber cometido el mismo error. Lo está haciendo Uruguay, lo están haciendo dentro de Estados Unidos. Entonces, acá en el Perú, donde las cosas tardan en cambiar, por lo menos empecemos pidiéndole al presidente del Poder Judicial, del Congreso de la República, al propio presidente de la República, conduzcan un debate informado, serio, a nivel de seguridad, de salud, y podamos ver qué es mejor para poder... Pero para poder tomar una política de Estado, ¿no? O sea, digamos, eso es bien difícil lograr en el Perú, ¿no? Fíjate la enorme contradicción que hay acá en el país con el tema de los usuarios de cannabis. Formalmente no son susceptibles de sanción ni de persecución, artículo 299 del Código Penal. Sin embargo, si tú revisas la página web de la Policía Nacional del año pasado, el 60% de sus detenidos por delito de droga son por actos de consumo. Correcto. ¿Qué significa? Que el 60% de los escasos recursos de interdicción policial peruana están dirigidos a ese tipo de casos. Están dirigidos a ese tipo de casos que son ilegales. Es ilegal la detención de un usuario. Entonces, esa contradicción se le hemos planteado al ministro del Interior y le hemos planteado que eso se resuelve de una, con una directiva interna que precise bien en qué casos no se debe de intervenir a nivel policial. Hoy en día, en el Perú, ¿cuánto es la cantidad determinada para consumo individual y personal no penado? 8 gramos. Ya. Hasta 8 gramos de cannabis es permitido las como uso individual. Pueden alegar su estado de posesión para el propio e inmediato consumo. A alguien le agarran 10 gramos y se tiene que ir a la cárcel. Mira, eso también es problemático, ¿no? En Colombia, por ejemplo, se ha trabajado el concepto de aprovisionamiento legal. Miren, otro datito más, solamente para incrementarlo, para que luego Baldomero intervenga. En México, les quiero dar esta información, en abril de 2009, el Congreso aprobó la despenalización del consumo mínimo, ojo, de varias drogas. Por ejemplo, se permite, hablando de las cantidades, 5 gramos de marihuana, creo que es menos incluso que el Perú, 2 gramos de opio, 0.5 de cocaína, 0.5 gramos de cocaína, 50 mililitros de heroína y 40 miligramos de metafetamina. O sea, eso ya se discutió, ha sido parte del debate en México, pero claro, diríamos que están al mismo nivel que Perú, en los mexicanos. Podríamos hacer ese parangón. Seguro. Pero recién, ahorita, el 2009. Sí, sí. Son parte de los cambios que se están dando incluso en países como México. Ahora, sí, Baldomero. No sé, yo personalmente, Ricardo lo sabe, soy radical, ¿no? Entonces, creo que eso merece una reconsideración por parte de las propias Naciones Unidas y bastaría con que un presidente lo plantee para que se inicie un proceso de revisión de las convenciones suscritas hasta hoy, que es la única solución global, porque es un problema de información. A la hora que a la gente se le informe de los beneficios de las plantas usadas tradicionalmente y de los riesgos de lo que son la farmacia sintética que está en este momento en boga, a ese momento va a solucionarse un problema de salud que
que es lo que me preocupa. ¿Tú crees, Baldomero, que hay un valor terapéutico del cannabis?